Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Ahora voy a estar abordando el tema identidad doctrinal. Este es un tema apasionante y les invito a que estemos atentos por estos breves minutos. La Iglesia de Dios es una iglesia cristiana, evangélica y pentecostal. Basamos nuestra identidad doctrinal en nuestra declaración de fe que se definió hace 70 años. Creemos en un solo Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que Dios se revela de manera general en su creación y en la historia, y de manera especial en la Biblia, que es la infalible palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Sostenemos que todos los seres humanos hemos pecado, pero Dios ha provisto salvación para todos aquellos que se arrepienten y por la fe reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Creemos que al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por la fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios por su gracia nos perdona, nos declara justos y nos recibe como sus hijos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y el Espíritu Santo nos regenera haciéndonos nacer de nuevo. Creemos que la justificación, en esa obra de gracia, Dios nos libra de la culpa del pecado. Pero también creemos que la santificación es una obra de la gracia de Dios siguiente al nuevo nacimiento, mediante la cual Dios nos libra del poder del pecado. Y esta gracia santificadora se recibe por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús, por medio de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Confesamos nosotros además que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia distinta y posterior a la conversión, mediante la cual Dios empodera sobrenaturalmente a los cristianos nacidos de nuevo para ser testigos de Cristo en el mundo. Creemos que el hablar en otras lenguas es la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Creemos que las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en agua, la Santa Cena y el lavatorio de los pies de los santos, son sacramentos sagrados, señales visibles de la gracia de Dios y que por lo tanto los creyentes deben participar en ellos. Creemos que Jesús vendrá por segunda vez antes del milenio. En primer lugar, a resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él. Y en segundo lugar, a reinar en la tierra por 1000 años. Creemos en la resurrección corporal, la resurrección del cuerpo, vida eterna para los justos, es decir, para los que han aceptado la gracia de Dios en Jesucristo, y castigo eterno para los impíos, los inicuos, aquellos que han rechazado la gracia de Dios, el regalo de la salvación. Somos además una iglesia fundamental. Y decimos que somos una iglesia fundamental porque sostenemos los 5 fundamentos doctrinales del protestantismo. Estos fundamentos son: 1. La infalibilidad de las Sagradas Escrituras. 2. El nacimiento virginal de Jesús. 3. Su muerte sustitutiva o vicaria por todos los pecadores. 4. Su resurrección corporal. Y 5. Su segunda venida.
somos además doctrinalmente herederos de la Reforma Protestante. Sostenemos las 5 enseñanzas más universales de la Reforma Protestante del siglo XVI. Estas enseñanzas son, en primer lugar, la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, la centralidad de Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. En tercer lugar, la justificación por la fe. En cuarto lugar, la salvación por gracia, no por obras. En cuarto lugar, la santidad de la vida común, es decir, la vida normal, no la santidad de la vida metida en un monasterio. Y por último, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero también tenemos que aclarar que somos arminianos wesleyanos en nuestra soteriología, es decir, en nuestro concepto de la salvación. Es necesario dejar claro que en lo que respecta a la doctrina de la salvación, nosotros no somos calvinistas, sino arminianos wesleyanos. Por eso sostenemos lo siguiente. Número 1, que el ser humano es pecador, pero que jamás deja de ser imagen de Dios. De hecho, la imagen moral de Dios en el pecador está terriblemente afectada al extremo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Sin embargo, el ser humano todavía, aún en esa condición, es imagen de Dios, no deja de ser humano. Y la gracia preventiva de Dios, que es universal, habilita su libre albedrío para recibir o rechazar el don de la salvación. Jesucristo murió por todos los pecadores. Esta es el segundo fundamento en que nosotros nos diferenciamos de la corriente calvinista. Los calvinistas extremos sostienen la teoría de la expiación limitada. Es decir, Jesucristo, dicen ellos, no murió por todos los pecadores, sino solo por los electos o elegidos. Nosotros, hermanos míos, sostenemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue por todos los pecadores, pero se hace eficiente solo en aquellos que creen y lo reciben por la fe. Otro punto sumamente importante es la predestinación, la doctrina de la predestinación. Los calvinistas extremos sostienen que Dios, desde antes de la creación del mundo y la caída del hombre, ya Él había decretado la salvación para unos y la condenación para otros. A esto le llaman doble predestinación o predestinación incondicional. La Iglesia de Dios, nosotros, en consonancia con Jacobo Arminio y Juan Wesley, sostenemos que los que están en Cristo son predestinados a vida eterna y los que no están en Cristo son predestinados, lamentablemente, a condenación eterna. Es decir, sí hay una predestinación. Dios en su soberanía ha decretado que quienes reciban a Jesucristo son salvos y quienes rechacen a Jesucristo son condenados. La salvación es un don de Dios disponible para todos. Quienes aceptan ese don de Dios son salvos. Los que lo rechazan
son condenados. Esto lleva implícito el libre albedrío del ser humano. La soberanía de Dios y la libertad humana no están en conflicto. Luego tenemos el concepto de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y esto es don de Dios. Sin embargo, los calvinistas hablan de la gracia irresistible de Dios, es decir, los electos o predestinados para la salvación no pueden rechazar la gracia salvadora de Dios aunque quieran hacerlo. Dicho en otras palabras, si Dios decretó salvar a una persona, esa persona va a ser salva sí o sí porque Dios así lo determinó. En este caso, la voluntad y libertad humana quedan absolutamente anuladas. La gracia de Dios, entonces, no es una invitación amorosa al pecador, sino una invasión y violación de su voluntad. Luego tenemos la doctrina de la seguridad eterna. En el sistema calvinista cabe la expresión salvo, siempre salvo. No es posible por ninguna causa que un elegido quede fuera de la gracia salvadora de Dios. No es posible caer de la gracia o apartarse de Cristo. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de la apostasía? Un apóstata es una persona que estuvo en Cristo y se apartó de Él. Nosotros, en la Iglesia de Dios, sostenemos que la seguridad de la salvación radica en estar en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero si una persona se aparta de Cristo, pierde la salvación, porque aparte de Cristo no hay salvación. No estamos diciendo que por cometer un pecado se pierde la salvación. La Escritura dice, hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Luego también la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que esta Escritura, esta gracia del Señor, tampoco es una licencia para pecar. Cabe la pregunta, ¿podemos estar seguros de la salvación? Sí, absolutamente. Vuelvo a preguntar, ¿podemos estar seguros de la salvación? Sí, absolutamente. Siempre y cuando no nos apartemos de Cristo. Como miembros y ministros de la Iglesia de Dios, debemos conocer la doctrina que sustentamos para afianzar nuestra identidad y evitar ser engañados por doctrinas erróneas. Invito a todos los pastores e iglesias a que se vuelva a establecer el culto de doctrina, pero no para darle sendas regañadas a los hermanos, a los feligreses, sino para sentarnos reverentemente y con la Biblia en mano, estudiar la doctrina bendita, la doctrina bíblica que nosotros sustentamos como Iglesia de Dios y fundamentar nuestra fe, no en emociones ni en enseñanzas humanas, ni en filosofías humanas, sino fundamentar nuestra fe en el único cimiento
sólido y seguro, que es el fundamento de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Estimados hermanos, este mes de marzo lo hemos dedicado como el mes de la dignificación de la mujer y queremos hacer un llamado a todos los hombres para que nos ocupemos en tratar a la mujer como Jesucristo la trató. Estamos hastiados de todas las malas relaciones que hay, de cómo la mujer ha sido maltratada, de cómo la mujer ha sido subvalorada. Pero si nosotros somos cristianos, tenemos que tratar a la mujer como nuestro Señor la trató. Así que quisiera decirles que el día domingo 25 de marzo se estará celebrando un culto en cada iglesia local con el tema hombres marcando la diferencia, es decir, marcando la diferencia como hijos de Dios, marcando la diferencia con relaciones más justas, más cristianas, más evangélicas. A este servicio se pueden invitar todas las mujeres de la comunidad y hacer de este servicio un servicio evangelístico para darle testimonio al mundo que nosotros, como hombres cristianos, no vamos a tratar despectivamente a las mujeres. Que el Señor les bendiga y que este evento realmente nos edifique hacia adentro y que ilumine nuestras buenas relaciones hacia la comunidad. Bendiciones.